Entonces, vamos a desbloquearlo otra vez. Y entre esos hay unas que se llaman isolar o aislar. Entonces yo puedo aislar una capa. Aislar es que hace el programa. Me coge esa capa y todas me las bloquea. O sea, solo me deja activa esa capa para poder trabajar. Entonces, si se equivocaron en algún texto, quieren cambiar el texto todo al mismo tamaño, entonces vienen acá en isolate, que es este de acá que dice isolate o aislar, y le dice que van a aislar el texto, y mire que automáticamente que hizo el programa. Ahí me apagó todo, me dejó solo las capas de texto. Y si yo le digo que me devuelva el isolate, mire que le doy acá y él vuelve otra vez. Entonces, en el isolate, cuando yo le doy isolate, acá abajo hay una cosita que se llama shading. En el shading yo le puedo decir que me haga un fade, o sea, que no me lo apague, sino que se me vea transparente lo otro. Entonces yo le puedo decir que me haga un fade de 50. Lo doy enter. Entonces voy y apago la capa, lo doy enter. Entonces mire que ya no me lo apagó, sino que todo me lo puso más clarito y todo está bloqueado. Entonces, ¿qué permite ahí, muchachos? Que si yo me equivoqué en el tamaño de este, entonces voy y lo cambio el tamaño. Entonces está en punto 15, va a darle en punto 30. Y lo que hago es, igualar propiedades, selecciono esto y hago un recuadro de todo y automáticamente él a todas me lo aplica. Mucho más fácil. Entonces, mucho más fácil es aislar la capa, hacerle el cambio, que yo sé que me lo va a aplicar a todo. ¿Qué tiene que tener cuidado? Que solo le deben hacer en el sentido del sistema de coordenadas, porque mire que yo lo apliqué a este, claro, él me lo aplicó la horizontalidad a todos estos, y mire que estos ya se me quedaron mal, ¿cierto? Entonces tengo que hacerlo solo a los de la planta, volteo y giro en el corte, le cambio el tamaño a uno y le cambio después a todo. Listo. Pero un momentico, yo hablo una cosita con Leo y ya. Entonces ya miramos el tema. Y en el tema de las cotas, muchachos, es mucho más sencillo porque las cotas, cuando uno las realiza por estilos, entonces ya automáticamente uno le cambia algo al estilo, ella automáticamente se modifica. Si nos fijamos, esta cota está en un estilo que se llama cota 50. Miren el tamaño que está ahí. Entonces si yo me vengo acá y edito esa cota 50, editar, modificar, y vengo acá a texto y le cambio el tamaño. Si no les permite cambiar el tamaño acá, lo único que tienen es que cambiar de estilo, y al cambiar de estilo esto le permite ya modificar las alturas. Entonces vamos a modificar la altura de este. Y vamos a colocarle punto 4, le damos OK, le damos cerrar. Entonces mire que ya automáticamente todos los que estén en ese estilo me van a quedar así de grandes, ¿cierto? Es no cambiar el estilo. Vamos a otra vez a realizarlo. Vengo acá, edito el estilo es cota 50, modificar, le cambiamos el tamaño, le digo OK, cierro y ella automáticamente mire que se redujo. Entonces lo ideal es que todo lo hagan con estilos, muchachos, porque es mucho más fácil. El de texto se supone que si uno pega el estilo, al cambiar el estilo tiene que cambiar, pero si no, entonces cámbienlo así de copiar propiedades y igualar propiedades. Listo. Entonces ya claro el tema de cotas y textos. Entonces vamos a mirar un tema que es complicadito de entender,
Entonces, si se fijaron, en la plataforma le subí esas 3 planchas, que es como debería quedar los planos. Si cambian o sea, a mí me importa es que quede la información. Si hacen lo mismo o si en vez de este colocaron otro, como los organicen, no me importa. Lo importante en este caso es que esté el contenido. Y el contenido es que tengan las plantas, que tengan los cortes, que tenga las fachadas, los cortes y que tenga la localización. La localización vamos a verla el jueves, el cuadro de áreas vamos a verlo el jueves, porque en el cuadro de áreas hay 2 temas que se llama índice de ocupación y índice de construcción, que lo veremos el jueves, porque eso es algo larguito de explicarles de dónde sale todo eso. Y el título J&K vamos a verlo a final de este trimestre, porque no sé si Freddy los puso a leer ese título. Sí, no. El título J&K de la norma de sismoresistencia. Que no lo puso fue el otro. No, él puso a leer la ¿Quién? Entonces, eso lo veremos pues a final del trimestre. No me interesa si no está acá. Y entonces Marcela me preguntaba que por qué en los textos podía yo tener una letra más grande que la otra. Eso solo funciona cuando tengo texto multilínea, Marcela. Cuando yo pego textos multilínea, yo puedo escribir y decir que le puedo cambiar el tamaño acá, de que sea más chiquito o más grande, dependiendo de lo que yo quiera. Pero solo funciona con el texto multilínea. Si yo le digo un solo texto, no me permite trabajar eso. Y para lo que nos atañe, que es las intensidades, muchachos. Entonces, se supone que ustedes ya hicieron el rótulo, ya montaron las planchas, ahora vamos a darle intensidad a eso. Entonces, el tema de las intensidades es lo mismo, podemos sacarlo por 2 lados, control P o dándole clic derecho acá y vamos a lo mismo. Recuerda que sacamos este cuadrito que nos envía al tema de impresión. Entonces, si alguno por alguna cosa entonces tenemos, acuérdense que ya cuadramos el tipo de impresora, el tamaño del papel, la escala. Ahora vamos a cuadrar el tema de las intensidades. Entonces, este plano que hicimos, recuerda que yo les dije que unos colores, les dije que unas capas con unos colores, y les dije dibujen las plantas de acuerdo a los colores que ven ahí. ¿Por qué? Porque esos colores se van a convertir en ¿qué? En intensidades. Entonces ahorita vamos a ver muchas cosas que a uno les va a tocar que devolverse a arreglar cosas, porque van a ver que van a aparecer muchos errores. Entonces, el tema de las intensidades siempre se maneja por esta parte de acá que se llama el plot style o la tabla de estilos. Tabla de estilos de ploteo. Acá al ladito, siempre por defecto viene ACAD. Acá al ladito le damos clic y nos va a aparecer este cuadrito, que es la tabla de editor de textos. Los de español, no sé qué, no lo he hecho, porque este editor de estilos es mucho más diferente, pues se ve mucho más raro. No he hecho la labor de mirar porque si no estoy mal es la versión 2015 o 2016, esto cambió y se ve totalmente diferente. Entonces les explico al que le aparezca esto, y quedo con el compromiso del jueves traer la explicación de cómo se hace en español, porque en español no aparece esto, sino que aparecen otras cosas totalmente diferentes.
Es acá. Aquí aparece acá siempre por defecto. Acá dice acá CTV, pero en español dice STP. Acá CTV. ¿Cierto? Entonces, al ladito, miren, muchachos, al ladito está este cuadrito que es el editor y al sacar el editor aparece esto. Entonces, les explico para los que tengan previsualizado esto y quedo con el compromiso de que en la versión en español no aparece eso, sino que aparece otra cosa diferente. Voy a investigar cómo se hace. Porque... Pero es que hay una versión en español que, si no estoy mal, es la estudiantil, que no aparece esto. Aparece otra cosa totalmente. Por eso, hay una versión, por eso les estoy diciendo es porque algún día se van a topar con el otro, la otra forma. Entonces voy a averiguar cómo se hace en la otra forma. Si no estoy mal, sucede en la versión estudiantil, ¿cierto? Entonces voy a averiguar cómo se hace en la versión estudiantil, porque no aparece esto, sino que aparece aparecen otras tablas, aparece otra cosa totalmente diferente. Entonces, muchachos, acá aparece varias informaciones. A este lado tenemos los colores. Si vamos a mirar, son cuántos, del 1 al ¿dónde? 255. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes, trabajemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7? Entonces, aquí yo puedo seleccionar el color que apliqué en el AutoCAD. Y acá, esto es lo que yo puedo hacer con eso. Entonces yo puedo decirle que el color 1, que es de color rojo, pueda tener otro color, por decir algo. Puedo seleccionar acá, o que sea negro, que sea magenta, o que sea otro color. Como lo que vamos a imprimir es a blanco y negro, entonces lo que vamos a hacer primero es seleccionar el primero. Con Shift nos vamos y seleccionamos todo y le decimos primero que van a quedar de color negro. Listo, y que todos van a ser grosor de línea 00. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a ver la previsualización todo lo veamos negro, no veamos un color más grueso que otro. Entonces vean, muchachos, lo que yo puedo hacer con eso. Puedo cambiarle la escala de grises, puedo cambiarle el color, puedo cambiarle el tipo de línea, puedo darle grosor, puedo cambiarle el estilo de grosor. Entonces, lo que nos interesa a nosotros cuando vamos a imprimir es que cambiarle el color y cambiarle ¿qué? El tipo de línea. Listo. El tipo de línea no, el grosor de línea. ¿Cierto? Que se vea uno más gruesa que menos gruesa que otro. Entonces, seleccionamos el primero con Shift, seleccionamos los 255 colores, le cambiamos a color negro y le cambiamos a grosor de línea 00. 00. En inglés es que Line weight, grosor de línea. Profe, ¿para qué es esto? 12. Ahí que estamos haciendo, muchachos, que todos los colores que ustedes tienen en el AutoCAD, cuando vayan a salir impresos, van a salir de color ¿qué? Negro. ¿Listo? Ahí no hemos editado nada diferente a cambiarle el color a las líneas que ustedes tienen ahí. Ahora lo que vamos a hacer es darle intensidades para poder que el plano tenga vida y que yo vea profundidades, ¿cierto? Entonces acuérdense que lo que está en primer plano es ¿qué? Grueso, y lo último es lo más delgadito. Entonces en este caso, para mí lo que está más grueso es ¿qué? Los muros, las columnas, después sigue el mobiliario, después sigue ventanas y puertas, y lo último serían los achurados. ¿Listo? Entonces ¿se acuerda que yo les dije que utilizáramos del 1 al 8 o del 1 al 9 los colores? Entonces el 1 siempre va a ser el más delgadito, y el 7 y el 6, que son columnas y muros, van a ser los más gruesos. Entonces entramos a editar cada uno de esos. Entonces el primer color vamos a dejarlo en 0,5, que es el que le sigue.
El segundo color lo vamos a dejar en, dejémoslo en 13.13, el verde en punto 20, el azul en punto 25, el otro azul vamos a dejarlo en punto 35, el azul, el morado, el magenta vamos a dejarlo en punto 6, el negro en punto 6, y sucede algo, el 8 y el 9 le vamos a cambiar, además del el grosor de línea, vamos a cambiarle el color, ¿cierto? Porque como ese es el mobiliario, yo el mobiliario no necesito que se vea negro, sino que se vea como grisecito, que se insinúe, más no que se vea. Entonces aquí en el 8 vamos acá a color, seleccionamos colores y mire que nos aparecen los colores indexados. Entonces escogemos el color 8 y le damos OK, y en grosor de línea lo vamos a dejar del grosor del rojo, que es 0.5, y el 9 también vamos a hacerle lo mismo, seleccionar color, vamos a los colores indexados, el color 9, le damos OK y en grosor le vamos a dar 0.05. Entonces ahí ya edité los colores que más utilizo yo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les digo que habrá unos que les va a tocar que devolverse? Porque habrá uno que utilizó el 44, el 55, el 67, el 80 y pico. Entonces van a tener que ir por allá y editar esos colores. Por los que yo les digo que es más fácil editar los grosores solo a estos y trabajar con esto. Entonces pongan pues cuidado, muchachos. Estando acá, pongan pues cuidado, niñas. Estando en esta, entonces ya editamos esos colores. Ahora le vamos a decir salvar como y le vamos a colocar un nombre. Entonces, ¿cómo le vamos a colocar? Casa James o Casa Marcela o Casa Valentina, Casa, lo que quieran colocarle, para tener que ya ese editor de estilos o ese estilo ya está personalizado. Entonces vamos a colocar Casa James 23 y le digo guardar. Aquí en salvar como, pongan pues cuidado, tengo que decirle cancelar porque no quiero que me modifique el original, ¿cierto? El ACAD. Entonces le digo cancelar y ya me sale otra vez acá. Entonces cuando está acá, yo ya busco el que ya edité, que fue, ¿cómo es que se llama? Casa James 23, y le digo vista previa. Entonces cuando le digo vista previa, voy acá y mire que ya está todo editado. Entonces mire que se ven los muros con este grosor, las líneas que son rojitas, mire cómo se ven delgaditas, lo gris se ven gris, ¿cierto? El verde, mire que se va a ver un poquito más grueso que lo otro. Si veo que estos grosores están muy gruesos, me devuelvo y cambio. Entonces, quedó muy grueso los muros, entonces vengo, ya aquí sí le doy acá. Entonces, Casa James 23 le doy acá, entonces vengo acá, y entonces no le digo 6, sino que le voy a decir que es 5, y el rojo, y a ese también vamos a decirle que es 5. Ahí sí le digo salvar y cerrar. ¿Por qué? Porque me editó el que yo necesito que me edite. Entonces le digo vista previa, y mire que ya el grosor bajó un poquito. Si necesitan resaltar alguno más, pues le suben y comienzan a jugar con esas variables, ¿cierto? A ver qué se ve más grueso y qué no se ve. Entonces, aquí ya tengo que mi plano, y ya para darle impresión, que le digo clic derecho, le digo plot. Ahí ya me cambió el estilo. Si yo quiero que eso se me visualice acá en el layout, ¿qué tengo que decirle? Acá al ladito dice Display Plus Style, le digo que OK, y aquí tiene que estar esto chuleado, le digo cerrar, y lo único que le digo regional, y mire que automáticamente el layout ya no es de los colores que están en el modelo, sino que le aplicó las intensidades. Si no ven las intensidades es porque tienen apagado los grosores, ¿cierto? El botoncito de grosor. Si lo tienen activado se van a ver los grosores. Entonces ya van a previsualizar acá cómo van a visualizar
Para imprimir, ¿qué es lo que hacen? Le dan control P. Como ya está cuadrado esto, porque lo cuadré en el otro lado, sino que digo que vista previa, previsualizo, le doy clic derecho y le digo plot, y él lo que hace es que me dice dónde quiere guardar el archivo, lo guardan en donde quieran, en el escritorio, en la carpeta personal de ustedes, le dicen salvar, y él automáticamente lo que hace es generar ¿qué? Un archivo PDF, ¿cierto? Con lo que ustedes hicieron. Listo. Vuelvo y repito toda la carreta. Entonces lo voy a hacer con el otro, con este. Entonces mire cómo está. Mire cómo está. Listo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Clic derecho acá en el nombrecito. Me voy al editor de página. Le digo modificar y me sale esto. ¿Qué verifico? Pues que esté en impresora DWG a PDF en el tamaño del papel y en escala 1 en 1. ¿Qué les dije? Mire que acá siempre por defecto les va a aparecer acá. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se van acá al ladito y les va a aparecer el editor de estilos. ¿Qué les dije? Seleccionamos el primero, color 1, y con Shift nos vamos hasta el color ¿cuánto? 255, y le decimos que todos van a ser negros. Y además de eso que va a tener un grosor que es 00. Listo. Ahí ¿qué hice? Ahí que estoy garantizando que todos los colores que tengo ahí me queden negros. Así haya utilizado 55, 74, el que quiera. Va a salir negro y va a salir siempre delgado. Entonces, ya que comienzo a editar cada uno de estos colores, del 1 ¿qué? Al 9. Entonces el 1 tiene un grosor, el otro tiene otro, el otro otro. No les digo que siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Porque yo no quiero que ustedes se aprendan esto como una receta, porque resulta de que estamos en escala 1 en 75. Si yo lo pongo en escala 1 en 200, ese grosor del moradito pues va a ser mucho más grueso. Pero si yo lo tengo en escala 1 en 25, ese grosor va a quedar muy delgadito. Entonces la idea es que ustedes comiencen a jugar cambiando estas intensidades ustedes y previsualizando y mirando a ver cuál es la que se adapta más a lo que ustedes quieren. ¿Cierto? Entonces, esto no es una receta que el rojo tiene que ser 0.5, no. ¿Qué es lo que tienen que tener en claro? Que este es el que se va a ver más cerca a usted y que el rojo es el que está atrás. Eso sí lo tengan claro, porque así es que yo trabajo. Pero habrá otra persona de que el color del fondo es el 13 o sea, el color del fondo el 226. Entonces no le digo siempre porque esto no es una receta, sí, esto no es una receta, sino que esto lo utiliza uno cuando ustedes van a imprimir. ¿Por qué tampoco es una receta? Porque resulta de que cuando vayan a mirar el tema de planos estructurales, usted en un plano estructural, usted trabaja la planta con unos colores y los detalles con otros colores, porque esos otros colores pueden tener otros ¿qué? Grosores. ¿Cierto? No lo puede trabajar con el mismo, porque si usted trabaja con el mismo moradito en la planta, en la planta estructural trabaja el moradito, la columna, pero resulta que usted hace el detalle de la columna también con el mismo moradito, pues en la planta se va a ver bien el grosor, pero cuando usted ve el detalle constructivo no se va a ver bien, porque no se va a ver grueso, se va a ver delgadito, porque la planta está en escala 1 en 50 y el detalle puede estar en escala 1 en 15 o 1 en 10. Entonces esto no es una receta que yo me aprenda, sino que esto lo aplico yo dependiendo de lo que necesito. Lo que les estoy enseñando es que esos colores van a tener unas propiedades. La propiedad es el color, la propiedad es la intensidad. Entonces, por decir algo, que además, como son unos colores que yo les puse color gris yo lo necesito que se vean gris, porque el 8 es el mobiliario, ¿cierto? Entonces, el mobiliario nunca debe competir con lo que es arquitectónico.
Venga muchachos, los planos arquitectónicos son ¿qué? Los muros, las columnas, las ventanas, los cortes, los alzados. El mobiliario es algo para ambientar, ¿cierto? Entonces no debe competir el mobiliario con las plantas. Entonces si yo me lleno de eso de mobiliario, entonces el mobiliario tiene que verse grisecito, pues que insinúe que cuál puede ser la ambientación de ese espacio, más no es algo que fuese lo arquitectónico. Lo arquitectónico es que el muro, la columna, la viga. ¿Listo? Claro esto. Entonces, ponga pues cuidado, Marcela y todos. Si yo quisiera, resulta de que yo hice un arbolito y yo quiero que el arbolito salga verde, pues voy a la capa que trabajé el arbolito, ¿cierto? Que lo había trabajado con esta, con la 10, y le digo acá que no quiero color negro, sino que lo quiero ¿qué? En un verde o en cualquier color. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, ya sabemos cómo imprimir. Entonces, acuérdense que debemos guardarlo acá, la primera vez lo guardan acá, le colocan el nombrecito, el nombre que ustedes lo identifiquen fácil. Y acá no le dicen salvar y cerrar, sino que le dicen cancelar. ¿Para qué? Para que no le dañen este que es el archivo original que es el ACAP. Entonces ya después van y buscan el que editaron que... dañemos el ACAP, ¿cómo lo vamos a recuperar? No, ya quedó dañado, ya tienen que seguir modificando cada que lo van a modificarlo. Entonces, Casa James 23, que fue con el que yo trabajé, y ya le dicen preview, ¿cierto? Para que previsualicen qué es lo que va, las intensidades. Lo que les dije, si quieren visualizar esto, muchachos, en el layout, entonces le dan acá donde dice visualizar el estilo de ploteo. Entonces le digo que sí, le doy OK. Y acá también que dice deseo visualizar cuando creo un nuevo layout, le digo que sí, digo cerrar. Entonces aquí tengo que decirle regional para regenerar todo y me aparecen las intensidades. Si no les aparecen las intensidades es porque puede estar apagado ¿qué? Este que es el de intensidades o que dice grosor de líneas. Si está apagado, mire que no se van a ver grosores, pero si está prendido sí se van a ver grosores. ¿Listo? ¿Claro eso? Bueno. Entonces, el jueves les refresco la memoria sobre esto. Va a quedar el videito, a ver si lo subo hoy mismo también para que lo visualicen. Pero la idea es que los planitos queden, todos los PDFs queden para ¿cuándo? Para el jueves. Con el cuadro de área. Trate de subir el video hoy para poder nosotros adelantar, por favor. Bueno, subo, pero no se enoje, subo algo. ¿Cómo le digo? Venga muchachos, pongamos cuidado una cosa. Resulta muchachos que si ustedes quieren que algún color aparezca del color que cuando usted lo manda a imprimir, así lo manda en negro, siempre va a salir el mismo color. Entonces va a cuadrar eso en la cubierta. Entonces, por decir algo, que ustedes quieren que esta cubierta aparezca de color verde, entonces la idea es que cuando seleccionen el color, no seleccionen los colores indexados, sino que le digan más colores y seleccionen colores verdaderos. Entonces aquí va a colocar de color rojito, de color verdadero. Entonces cuando yo le digo acá, mire que yo ya edité todos los colores allá, pero mire que aquí me está saliendo rojo. Es porque está utilizando un color verdadero. Entonces si les sucede eso, que cuando ustedes editen, les va a aparecer un color no de color negro, sino de otro color, es porque están utilizando colores indexados, colores verdaderos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Irse a los colores verdaderos. ¿Cierto? Entonces, si le aparece eso es porque entonces ustedes van al modelo, seleccionan este y le dicen
que no es 255, que sino que es ¿cuál? El 1. Entonces cuando ya es el 1, entonces mire que ya aparece negrito. Negrito. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ningún. Miren muchachos, miren un momentico. Acá están las ventanas gráficas, que son estas. Resulta que cuando yo la imprimo, cuando yo le digo control P, continuar, y le digo preview, mire que en el preview no aparecen los recuadritos donde están las ventanas gráficas. ¿Por qué no aparecen esos cuadritos? Porque acuérdese que cuando yo pongo la ventana gráfica tengo que mirar que esa ventana gráfica quede en qué capa. Dead point, que la dead point por defecto nunca sale impreso. Entonces, aunque esta ventana está en dead point, si sale impreso lo que está allá porque los otros están de otras diferentes capas. Usted me mandó una matriz de... Usted no tiene la de los meses ni nada de eso. No había de... ¿Cuánto echamos? ¿Cómo El almuerzo. Vale, pues. Listo. Dale, muchachos. Ustedes, si vieron eso, muchachos. Pero yo lo cómo hace para poner esa en la del point. Ustedes, acuérdense, Hay que crear una capa que se llame dead point. esa está por defecto. Es la misma capa cero. No, dead point. Si no le aparece dead point, muchachos, sencillo. Lo que hacen es crear una capa nueva. Y mire que aquí aparece el... Muchachos, pongan pues cuidado. Aquí aparece que está impreso o que no está impreso. Mire que acá todas las impresoras están bien, menos esta que es dead point, que está por defecto, que no se ve. Y esta otra que yo tengo acá que creé. Entonces ustedes la crean y le dicen aquí, y entonces le aparece un chulito. Entonces cuando está ahí es porque no aparece. Otra cosa que lo que le pasó ahorita a Ernesto, resulta que él no se fijó y cuando generó la capa apagó esta que dice viewport. Entonces cuando él cuando generó la vista, hizo la vista gráfica, le cargó y no le aparecían cosas. Entonces, ¿por qué no le aparecen? Porque lo que esté apagado acá no aparece en la vista gráfica. Entonces, si no les aparece información, primero es o está apagada la capa o está acá en ventana gráfica, está apagada. Y lo último, muchachos, que eso sí lo... Resulta de que, miremos una cosa en las plantas. Resulta de que yo quiero que en esta planta me aparezca el mobiliario y en esta no. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, si yo entro acá a la capa y apago mobiliario, vamos a apagar mobiliario. ¿Dónde está el mobiliario? Lo apagamos, pues se me apagan la otra. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, prendo mobiliario acá. Entonces, lo que quiero es apagar el mobiliario en esta de acá. Entonces, vengo y en las que les enseñé ahorita, hay una que se llama congelar. Entonces, le digo, voy a congelar esta capa que es mobiliario. Entonces, mira que me la congela acá, pero en esta no. Entonces, si ustedes quieren apagar cosas en las ventanas y que no se afecte a las otras, pues lo que hacen es utilizar el tema de congelar. Entonces, ¿se acuerdan que cuando yo les expliqué cuando uno crea la capa, uno crea, está apagar, bloquear y congelar? Para eso es que sirve el congelar. ¿Listo? Claro.